están conectando, los de la misión de Mérida, la iglesia de Cancún, de Playa del Carmen, y la pastora ya va a, podemos compartir lo que es este link, y vamos a orar por la palabra de Dios. Hermanos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre eterno, por tu amor, por tu infinita misericordia, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que tú haces, gracias por todo lo que tú harás. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Enséñanos a amarte, enséñanos a bendecirte, enséñanos a bendecir tu nombre, Señor, en esta hora. Señor Jesús, por encima de todas las cosas, enséñanos a tener paz, esa confianza en ti. Enséñanos a hablar de ti, a hablar de tu amor, de tu infinita gracia. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestras fallas. Habla a nosotros, Señor Jesús, que nosotros oiremos. Te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestras vidas. Bendice a cada uno de los hermanos que nos escuchan en su casa, en su hogar, en el trabajo. Pon tu sangre sobre cada hogar. Pon tu sangre sobre tus oídos naturales y espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. El audio. Escuchen la grabación. Hebreos 13, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Hermanos, en este versículo dice, nos hace un llamado a salir fuera del real. ¿Qué era el real? Sino realmente la sociedad. Era aquel lugar donde estaba la mayoría de las personas. Fuera del real, el Señor Jesús fue durante el camino al pretorio y el camino al Calvario, fueron varios al Gólgota. Es realmente fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero fuera del real, hermano, ¿quién se encontraba? Sino la gente excluida, los leprosos, los pobres, la gente que estaba fuera completamente de la sociedad. Por eso, ¿qué quiero decir hoy? ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo, o en el momento que nos acercamos al Señor Jesús, realmente estábamos fuera del real? Realmente hay gente que dice en sus testimonios, nadie daba nada por mí. Yo no sé, hermano, si tú naciste en cuna cristiana, pero tarde o temprano, por mucho que nuestra familia nos haya inculcado el cristianismo desde pequeños, nosotros tenemos que tener una elección personal. Y en esa elección personal, yo no sé, hermano, cuántos nos consideramos fuera del real, nos considerábamos aquel leproso, aquel manco, aquella oveja que tenía la pierna rota. Pero ahora que estamos en el camino, hermanos, muchas veces nos llenamos de tanto mensaje, tanta palabra, y es hermoso la palabra de Dios, esa grosura, esa dulzura, esa miel y esa manteca, como dice en Isaías, que la profecía del Señor Jesús, que se llenará, que comerá manteca, que habla de la grosura de la palabra de Dios, pero también esa miel que habla de la dulzura de la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nos llenamos de esta palabra, pero realmente se nos olvida ir fuera del real una vez más? ¿Cuántas veces se nos olvida volver a ir y salir fuera del real por aquellos que necesitan hoy? Estamos viviendo esta contingencia, esta pandemia a nivel mundial, por lo cual su nombre, pandemia. Pero, hermano, creo que es tiempo más de hablar de Dios. Es tiempo de salir fuera del real y decir, te necesito.
pero también mi hermano que no te conoce te necesita, pero también mi familiar, también mi amigo, aquel que no te conoce te necesita. Y quiero contarte una historia de manera muy personal. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo tenía cerca de 16 años, iba a cumplir 17 años. Estaba justamente en mi adolescencia, adolecía de todo, de manera emocional, de manera sentimental. Tenía muchos problemas también en mi hogar, pero tuve algunos muy buenos amigos que hasta la fecha muchos de ellos seguimos frecuentándonos en pláticas, llamadas, pero hay uno muy especial. Este amigo vio el cambio que Dios hizo en mi vida. Gracias a Dios, ellos siempre como buenos amigos me aceptaron con todos mis detalles, mis errores, y sabían que Dios me había cambiado, que Dios me había transformado, pero nunca les compartí de Cristo. Sabía que Cristo había hecho la obra en mi vida, y aunque mi propio testimonio era, hermanos, estaba hablando por sí solo, también nunca tuve el valor de hablarles de manera directa. Sabían que yo ya era cristiano, sabían que Dios había cambiado mi vida, mi forma de vestir, de pensar, de hablar, de actuar, pero me faltó salir fuera del real y decirle: Cristo te ama, Cristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario. No voy a hacerlo largo la historia, pero al paso de los años salimos de la preparatoria, fuimos a la universidad cada uno. Se enfermó de un tumor cerebral, cáncer en el cerebro. Lo operaron en varias ocasiones, pero la tercera operación ya no pudo realizarse de manera exitosa y falleció. Aún tuve una oportunidad previa. Él ya había salido de la segunda operación y tuve la oportunidad de compartirle. Por varias cuestiones no pude ir. Y hasta el día de hoy me siento con ese peso. Compartió vida, compartió vivencias conmigo, compartió una amistad. Y nunca le pude compartir del amor de Cristo de manera directa y de manera personal. Yo te invito, hermanos, tenemos que empezar a salir fuera del real. En medio de estas situaciones, en medio de lo que está pasando, salgamos fuera del real. Hermano, muy por encima, si nosotros nos avergonzamos del Señor Jesús en esta tierra, Él se va a avergonzar de nosotros cuando estemos frente a Él. Vamos a ir a Hebreos 10. Voy a dar lectura del versículo 7 al versículo 20. Hebreos 10, del versículo 7 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas les escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, y por el velo, esto es, por su carne. Gloria a Dios, Él dio su vida por nosotros, Él hizo un sacrificio vivo. Dice, el hermano rasgó el velo. No tenemos el tiempo para demostrarlo, pero lo hemos dicho, de arriba hacia abajo, en medio, de un lado hacia otro, en forma de cruz se rasgó el velo. Él abrió el camino, hermano, para los que estábamos fuera del real pudiéramos entrar. El hermano
Es su palabra, hermanos, que incluso, vean cómo empieza nuestra lectura que hoy teníamos. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. El hermano, incluso en su perfecta voluntad, en su plan maestro, él ya tenía escrito que tú y yo íbamos a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad, hermano? Dar a conocer su nombre. ¿Cómo vamos a conocer su nombre? ¿Que acaso no compartiendo del amor de Dios? Amén, amén. Y hoy, hermano, habla de este versículo que tenemos la libertad por ese sacrificio precioso de entrar al santuario. Y ve, hermano, cuántas veces tú y yo tuvimos un país libre. Poco a poco se han ido cerrando, quizá la enfermedad, las situaciones que están en nuestro mundo orillaron al grado de incluso cerrar las iglesias. Pero yo te decía, el nombre del Señor tiene que ser levantado, tiene que ser glorificado. Pero lo que te voy a decir, hermano, ¿por qué somos tan egoístas? Yo no sé quién te haya predicado, quién haya sembrado esas semillas, tus padres, alguien conocido, alguien que ni siquiera conocías, algún pastor, algún hermano que oró, que insistió en ti, que te dio ese mensaje de salvación. ¿Pero por qué nos hemos olvidado? La iglesia mexicana del Evangelio de Cristo nació como eso, como una iglesia misionera. ¿En qué punto, hermano, hemos olvidado el camino? ¿En qué punto hemos olvidado salir del real? Creo que el momento, hermano, en que Dios nos está sacando de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, es el momento justo para salir fuera del real e ir por aquellas almas que están sin Cristo. Es el momento justo para compartir, hermano, lo que un día alguien nos compartió por amor. Yo recuerdo una ocasión, la hermana Esparza me decía una anécdota, que ella hacía un pacto con Dios. No te voy a contar la anécdota, pero sí lo que ella le decía a Dios, que no pase ni una semana donde yo no le pueda compartir de tu amor, aunque sea una persona. ¿Cuánto, hermano? Hago una pregunta: ¿cuántas personas en lo que va de este año 2020 le has compartido del amor de Dios? ¿Cuántas personas has llegado realmente y le has dicho, mira? ¿Cuánta gente incluso se acerca a nosotros y nos pide un consejo, nos pide, pero no hemos querido salir del real, llevando su vituperio? ¿Y qué es el vituperio? Sino ese dolor, esa aflicción, hermano, incluso esa burla, ese vituperio. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículos 9 al 16. Muchas veces queremos igual que nuestras congregaciones crezcan, que la iglesia crezca, no solamente en construcción, no solamente sino en cantidad, pero ¿qué estamos haciendo por eso? Romanos 10, del versículo 9 al 16. Y habla igual, hermano, de esta salvación que obtenemos. Dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La hermana Gil nos había, hermano, predicado que el versículo 10, aunque sí es para salvación, también habla ya para los cristianos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. La palabra para corazón es levá, nuestro corazón amador, hermanos. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo te decía, hermano, es tiempo de invocar el nombre del Señor. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, hazlo un santuario. Invoca el nombre del Señor, que ahí hay salud, hay salvación, gloria a su nombre. ¿Y cómo pues? Pero escucha, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay gente que no cree, hay gente que se considera atea, agnóstica, necesita pruebas. Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes, mas no todos obedecen el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído luego?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, no todos van a creer, pero dice, es hermoso que el que lleva el Evangelio de paz. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Y esta palabra, esta frase tiene que ver con la sangre de paces. Porque, hermano, cuando tú vas y empiezas a compartir del amor de Dios y empiezas a decir y le dices al Señor, pon sangre preciosa, porque tú y yo no vamos caminando, sino vamos tras las huellas de aquel que ya caminó fuera del real. Y déjame decirte, cuando caminó fuera del real, hermano, iba sangrando sus pies, iba dejando huellas de sangre. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces él, hermano, nuestro Señor Jesús dejó unas huellas. Cuando tú y yo salimos fuera del real a compartir, lo vamos tú y yo. Va la sangre preciosa al frente. Va la sangre preciosa, hermano. Y es la que va a poner en ti las palabras. Incluso los discípulos, cuando le decían, Señor, ¿qué hemos de decir? Y dice el Señor Jesús, tranquilo, porque el Espíritu del Padre es el que va a hablar por ti. Hermano, dices, yo no sé qué predicarle a mi familia, a mis amigos que no conocen. Solamente empieza a caminar hacia allá. Y el Espíritu del Padre te va a guiar. No digo que no busques de la palabra de Dios, que no te alimentes, porque obviamente no puedo dar aquello que yo no tengo, porque, hermanos, yo tengo que tener hasta que sobreabunde para poder compartir. Entonces, como dice el Salmo 23, mi copa esté rebosando. Es tiempo, hermano, esta cuarentena, este lugar, hermano, estos momentos, esta oportunidad, yo no lo veo sino de otra forma como una oportunidad que Dios nos está dando para tener un encuentro con Él de manera más personal, para tener un encuentro en la presencia de Dios. Que nuestro hogar se haga ahí, hermano, un santuario, un altar, una habitación. Aleluya. ¿Cómo irán? ¿Cómo predicarán si nadie los envía? Como pastores muchas veces igual nos enfocamos en tantas cosas. Se nos olvida el principal propósito de dar a conocer su nombre. No solamente dar a conocer su nombre a aquellos que tenemos como ovejas, sino dar a conocer el nombre a aquella perniquebrada, aquella que está lastimada, aquel que necesita amor, aquel que hoy está en las drogas, aquel que hoy simplemente necesita un abrazo de perdón, de amor. Así como un día tú y yo lo necesitamos, así como un día venimos a los pies de la cruz y delante de Él. Ezequiel 34:4 dice la palabra de Dios. Vamos allá, Ezequiel 34:4. Aleluya, bendito eres Jesús. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios, no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la montada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia. ¿Cuántas veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó? Y venimos incluso con la gente de la iglesia y somos jueces, somos duros. No vamos por la perniquebrada. Otra vez hay gente que se acerca a las iglesias, se va por sentirse juzgada. ¿Cómo llegamos tú y yo al amor de Cristo? El que más ama, el que más se le perdona, más ama. Puedes comprender ahora, en el momento que esas personas se acerquen a Cristo, sean perdonados, cuánto lo van a amar. Versículo 16 del mismo capítulo de Ezequiel dice: yo buscaré la perdida, tornaré la montada, ligaré a la perniquebrada y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo las apacentaré en juicio. Si tú como pastor, yo, o como congregante, como cristiano, aunque habla muy de manera específica a los malos pastores de estos versículos, pero como cristianos, hermanos, ¿cuántas veces nos salimos fuera del real por la perniquebrada? ¿Cuántas veces nos ha olvidado, hermano, el compartir el amor de... Ay, hermanos, que yo escuché hace poco a un muchacho que se sirve en cierta iglesia. Yo voy a decir, yo nunca he evangelizado a nadie.
¿Cómo podemos, hermano, dar nuestros dones, nuestros talentos a Dios y ni siquiera hemos compartido del amor de Dios? Es tiempo, hermanos, de salir fuera del real. Es tiempo de empezar a hacer luz. Es tiempo, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que ponen la sangre de paz sobre sus pies y salen y empiezan a compartir. Es tiempo de ir, hermano, y dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Están diciendo mucho este versículo que en el Mateo 24, esto es principio de dolores, pero sabes también ahí qué es lo que pasa después de este versículo. Y si será predicado el Evangelio en todo el mundo. Entonces, hermano, dentro de aún del principio de dolores, el nombre de Dios, la palabra de Dios va a ser predicada, va a ser levantado. Bendito eres. El nombre de Jesús, pero yo no sé tú, pero yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. Y vamos a Juan 6. Juan capítulo 6, del versículo 65 al 69. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Ahí en tu hogar, hermano, puedes bendecir el nombre de Dios, puedes decir amén, puedes glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Juan 6, del 65 al 69, dice la palabra de Dios. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Vino palabra fuerte, déjame te explico el contexto, hermanos. El Señor Jesús habló de manera fuerte a los seguidores. Les explicó acerca del amor de Dios, les explicó acerca de dar, incluso a todo aquel hermano. Tenía más de 12 discípulos. Dice, todos ellos se fueron. Y le pregunta a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Te digo, hermano, cuántas veces nos encanta el mensaje de la palabra de Dios, pero cuando nos hablan a trabajar con nuestro interior, cuando nos habla, hermano, la palabra de Dios a empezar a hacer o empezar a dar frutos, hay gente que se va, gente que no le gusta. Y el Señor Jesús le dice aquí a los discípulos, ustedes también se van. Pero vean lo que dice Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Pues tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo no teníamos a dónde ir? Yo no sé tú, hermano, pero cuando yo le conocí, yo no tenía a dónde ir. Y él me dijo: aquí hay palabra de vida eterna. Aleluya. Tú y yo tenemos, hermano, que compartir esa palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Pero muchas veces somos hermano, egoístas y no queremos compartir esa palabra de vida eterna. Hay gente que está muriendo espiritualmente y naturalmente, y almas que se están perdiendo, pero hermano, se nos olvida compartir esa palabra de vida eterna. Vamos, hermanos, Mateo capítulo 27, versículo 54. Aleluya, bendito Dice la palabra de Dios. Y ve, cuando alguien tiene contacto con la sangre, gloria sea el nombre de Jesús, cuando alguien tiene contacto con la sangre preciosa del Señor Jesús, vean lo que sucedió. Mateo 27, 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente Hijo de Dios era este. Aleluya. Era gente, hermano, que no conocía el amor de Dios, pero cuando vieron el poder de la sangre, cuando sintieron el poder de la sangre preciosa y vieron las maravillas de lo que era el Señor Jesús, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente Hijo de Dios era este. Cuando tú y yo tenemos un contacto con la sangre preciosa del Señor Jesús, hay, hermano, un encuentro a nosotros. Hay un historiador, un científico, por así llamarlo, más que hay un cristiano. Que escribe evidencia, que exige un veredicto. Y
Su historia, hermanos, habla como él era agnóstico, alguien que no creía de la palabra de Dios. Empieza a investigar en la universidad, empieza a buscar. Y dentro de todo lo que empieza a buscar en manuscritos de manera científica, más y más se adentra en que Cristo era real, hasta que llega el punto en que dice, es verdad. Hermano, mientras más te ahondes en la ciencia, te va a llevar a algo que existe, algo que no comprendemos. Pero yo te puedo decir, hay un amor tan grande que te enseña cómo comprender a Dios. Hay una sangre preciosa, hermano, de creación, de redención. Pero simplemente es tiempo de salir, hermano. Toma la sangre preciosa y empieza ahí en tu hogar, hermano. Si hay alguien que no conoce del Evangelio y quizá no has tenido las palabras, yo creo que este momento, hermano, junto, es tiempo de asegurarte de que la gente que vive contigo sea salva. Santo, santo eres. Lucas 23, 47. Habla igual acerca de centurión. Dice la palabra de Lucas 23, 47. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Aleluya. Gloria a su nombre, verdadera, pero me gusta más Mateo 27, ¿verdad? Que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios, verdaderamente era el Mesías que esperaban los judíos, verdaderamente era el Verbo de vida encarnado, verdaderamente era el sacrificio perfecto por nuestros pecados, gloria a su nombre. Entonces, hermanos, tú y yo necesitamos empezar a venir delante de Dios. Y hermano, que el mundo está dentro de esta prueba, de esta batalla, de estas situaciones difíciles, es cuando Dios nos orilla más a buscarle. Es cuando, hermano, la gente está necesitada y simplemente hay mucha gente que está esperando a sentir esa palabra de amor, esa palabra de perdón, escuchar, hermano, que alguien los está amando. Yo de una vez te contaba, teníamos un grupo evangelístico hace unos 15 años, poco menos, de muchachos que cantaban música urbana. Dentro de ellos conocimos a alguien que se unió al grupo. Íbamos a las cárceles, íbamos a los centros de rehabilitación cantando música urbana, dando un mensaje de salvación a través de esta música y de compartirles de la palabra de Dios de manera personal. Pero había un joven que me llamaba mucho la atención. Él estuvo preso en una cárcel y con una gran sentencia. Le hicieron traslado, pero antes de hacerle traslado de prisión, él cuenta que hubo un señor ya de edad avanzada que lo intentó evangelizar, que le dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que te ama así como eres. Dice que él lo cayó y lo detuvo en ese momento. Le dijo, no quiero que te vuelvas a acercar a mí o te mato. No me vuelvas a mostrar nada de los cristianos, no quiero saber nada de Dios, no conozco nada de su amor de Dios, quiero conocer. Dice que por cuestiones de buena conducta disminuyeron su sentencia, hubo traslado. Cuando hubo traslado ya solo le quedaba poco para terminar su sentencia. Dice que esa semilla quedó en él. Alguien me ama. A pesar de todo lo que he hecho, alguien me ama. Mi familia no me ama, alguien me ama y alguien me amó. Y dijo, cuando llegó a la otra prisión, él buscó a alguien y le dijo, Señor, si tú realmente me amas, cuéntame lo que es. Cuéntame toda la historia. Y dijo, búsqueme algún cristiano que me termine de contar la historia. Encontraron a un cristiano y lo terminó de evangelizar. El hijo, lo recibo. Recibo ese amor ahora para mí. Y ahora cuando salga voy a compartir el amor de Dios para que los jóvenes no caigan en lo que yo caí. Y hermano, estas pruebas, estas luchas que están viniendo al mundo, no solamente son la antesala de que el Señor Jesús ya está a las puertas, de que estamos cerca, de que suene la trompeta, de que las profecías están cumpliendo, de que el principio de dolores está empezando, sino también de que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y que tú y yo estamos, hermano, tenemos que empezar a correr. Dice Cantares 3, versículo 6. Cantares 3, 6.
¿Quién es esta que sube del desierto como columnita de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos? Habla de la esposa, de donde viene del desierto. ¿Qué es lo que estamos pasando de manera mundial, sino un desierto, una prueba, una lucha? Pero ¿cómo viene la esposa? Como una columnita de humo. Aleluya. Hermano, cuando tú y yo nos hacemos pequeños, cuando tú y yo salimos fuera del real, hermano, y simplemente en nuestra búsqueda personal yo me hago pequeño para que Dios sea grande en mi vida. Te hago una pregunta: ¿qué le puede hacer el enemigo al humo sino nada? Pégale al humo y ¿a qué le vas a pegar? Cuando tú y yo nos hacemos pequeños como aquel incienso doblemente molido en oración, ok, a nivel nacional nos están llamando a orar, hermano. Es tiempo de levantarnos. Si no tenías el hábito de orar, es tiempo de unirte en oración, porque Dios va a hacer grandes cosas. Y se viene como una columnita de humo, aquella que acaba, hermano, de quemar incienso, aquella que está subiendo su alabanza, su oración, sahumada de mirra, viene con la humildad, hermano, viene con esa humildad del nombre de Dios. Y de incienso viene de oración, que me lleva al desierto, sino a meterme en oración con Él. Amén, bendito es su nombre. Y de todos los polvos aromáticos. Déjame decirte, cuando salga del desierto tiene un aroma. Y una de las palabras de las traducciones para la torre del nombre es cama de flores. Santo, Tiene el aroma del nombre. Y no eres Jesús, tú eres santo, santo, santo. ¿Te gusta, hermano, cuando vas a un lugar que huele bien? Hay gente, hermano, que a donde tú vayas, cuando estás ahumada de mirra y de incienso y de polvos aromáticos, va a decir: yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ese brillo, yo quiero esa paz que transmites, yo quiero simplemente aquello que tú tienes. Como mucha gente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como el mismo centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muchos van a empezar a reconocer: quiero buscar lo que tú buscas. Quiero buscar al Señor Jesús, quiero encontrarlo. Y hermano, lo que estamos viviendo es el tiempo correcto para compartir de las palabras, para compartir, hermano, del momento. Y vamos a una última cita, Cantares capítulo 5, aleluya, del versículo 1 al versículo 6. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, cogido de mi mirra, mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed, amados y embriagados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. He desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo de ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero, mis entrañas se conmovieron dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre las aldabas del candado. Abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Ya era la esposa del Señor Jesús. Ya tenía una estatura que incluso el amado dice: hermana mía, empezaste todo, empezó con una transfusión de sangre, una relación consanguínea, amiga mía. Empezó a subir como una relación de oración, donde empiezo a confiar en el Señor Jesús. Una relación como de noviazgo, paloma mía, donde lo empiezo a amar. Una relación de esponsales, donde hago un pacto con el Señor, perfecta mía. Y como viene el amado, ¿a qué venía el amado? Ven y sirve. ¿Cuántas veces, hermanos, somos llamados a la esposa? Al escuchar este mensaje y tenemos estatura en la palabra, ya has escuchado, ya has aprendido, pero se nos ha olvidado esta otra porción. Y Dios es un Dios de balanzas, hermano, y por un lado tenemos la balanza de la palabra, pero se nos ha olvidado la balanza del servicio, la balanza de la teoría, pero se nos ha olvidado la balanza de la práctica. ¿Cómo venía, hermano, el amado?
Dice la palabra del versículo 3, ¿cómo responde la esposa? Venía de manera humilde el amado. Versículo 3 dice la esposa: he desnudado mi ropa, ya no tengo mi manto de servicio. O sea, yo ya trabajé. ¿Cuántos hermanos han dicho: pero hermano, ya trabajé por 15 años, por 20 años, ya es tiempo de descansar? ¿Qué? El Señor Jesús le llamaba a su esposa: es tiempo de servir. He lavado mis pies, Señor, ¿cómo voy a volver a ensuciar con esta gente? A la esposa se le olvidó de dónde Dios la había sacado. Y vean, hermano, el versículo 4, mi amado metió su mano por el agujero, dice: mira, yo soy el dueño. Mira, yo puedo levantar y tener un robotcito que se levante y predique, que se levante y sirva, que salga fuera del real y predique, que empiece a hacer luz. Pero no, estoy esperando a que tú abras. Amén, aleluya, bendito eres, Jesús. Entonces algo pasó en la esposa. Mis entrañas se conmovieron. La palabra para entrañas tiene que ver con el querer. Mi mente bendecidora tiene que ver con mi corazón amador, tiene que ver con aquella parte que ama, que bendice. Hubo algo dentro de mí que se empezó a mover, dice la esposa. Cuando me di cuenta que aquel Rey de Gloria aún está dispuesto a servir y yo siendo su esposa se me ha olvidado. Algo se me movió, dice, mis entrañas se removieron porque el amado. ¿Qué es lo que pasa en el versículo 5? Algo dice, en otras palabras, volvió en sí, dice: yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mi raya. Tocó, hermano, tocó la chapa, tocó el candado, la aldaba, la cerradura que había dejado el amado Mirra. Aleluya. Vino de la manera más humilde. Santo eres. Amiga mía, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Es tiempo de volver a servir. Es tiempo de que te levantes aún en estos últimos tiempos. Sé que has pasado cosas difíciles, pero aún no es tiempo de descansar. Y vea, venía con la mirra, de manera humilde, con sus manos. ¿Sabes qué fue lo que vio? Las manos heridas del Cordero, que derramaban humildad. Abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido. Y hay otro versículo en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Muy similar a esta historia. Si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y aunque lo utilizamos para evangelizar, habla la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado fuera. Porque hemos olvidado la visión correcta, hemos olvidado de dónde Dios nos sacó, nos hemos olvidado, hermano, de dónde Dios ha empezado a hacer con nosotros y nos ha dado una estatura espiritual y nos ha dado de su palabra, pero nos vuelve a decir: es tiempo de servir. Se nos ha olvidado ir por la perniquebrada. Te invito, hermano, hoy en este tiempo que estás con tu familia, ¿quién no tiene algún familiar que se ha hecho duro, que se ha alejado o que nunca ha querido escuchar? Creo que es tiempo de meternos en oración, de meternos a escudriñar la palabra de Dios y a decirle al Señor Jesús: pon palabra en mi boca, déjame servirle a mis hermanos, a mis amigos, déjame compartir el amor que un día alguien compartió conmigo. En tu hogar, cierra tus ojos y dile al Señor Jesús: ven una vez más. Padre amado, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán en aquel en el que no cree? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Amado Dios, levántanos, Señor. Levántanos a compartir tu palabra, Señor.
Tanto que nos has dado, Padre. Tanto que nos has dado en tu palabra, Señor. Pero se nos ha olvidado el otro lado de la balanza. Ven y glorifica tu nombre, Señor, a través de nuestra vida. Y hermano, era la esposa, y aún la esposa se le olvidó el lado del servicio. Dile al Señor, ven y pasa, Señor, esa balanza sobre mi vida. Ven y vuelvo a abrir una vez más. Este tiempo, Señor, que estás permitiendo, también será para bien. También tendré un tiempo de comunión. También, Señor, así como la esposa venía como una columnita de humo, había, Señor, hecho incienso, había pulverizado incienso una y otra vez, hasta ser sahumada de mirra, hasta ser sahumada de incienso. Venía del desierto, aún en medio de este desierto, Señor, déjanos bendecir tu nombre, déjanos glorificar tu nombre por encima de todo, pero sobre todo despiértanos a compartir de tu amor. ¿Por qué no haces un pacto hoy con Dios, hermano, y le dices: no dejes, Señor, que nadie que se acerque a mi vida, que nadie con el cual conviva, no se vaya de mí, no se aleje de mí, sin antes yo pueda compartirle de ti. Que nuestra propia existencia genere en las demás personas el acercarse más con Dios o el encontrar a Dios. Dile al Señor Jesús, gracias por tu palabra. Dile a Él, Padre amado, levántame, Señor, en estos últimos tiempos. Dile a Él, Señor, glorifica tu nombre.